Me detuve en el stand de China para obtener mucha información, ya que es un país algo atípico y desde hace mucho tiempo quiero visitar. Y hay ciertas restricciones y documentación que necesito, así que me informé absolutamente de todo. Este país está de moda. Créeme que las bellezas que tiene este país son maravillosas. Turismo no explorado. Maravillosa gente buena, saludos, abrazos, bendiciones, esta vez desde Madrid, de la madre patria en España, para mostrarte todas las bellezas que esconde esta bella ciudad. Pero el día de hoy vamos a hacer un video totalmente especial. Me encuentro próximo a entrar a la Feria de Turismo Fitur 2026, donde todos los países del mundo muestran su cultura, muestran su tradición, sus comidas. Así que decidí venir hasta aquí para mostrarte cómo es la Feria de Turismo del 2026 que se celebra hoy en Madrid, España. Bueno, ya dentro de la Feria del Fitur comenzamos con la típica música de Portugal. En lo particular me gusta muchísimo. Aproveché que estaban estos señores allí tocando sus instrumentos clásicos portugueses. De verdad que es una maravilla disfrutar de las culturas de cada país. Estoy haciendo aquí la línea para hacer un sorteo, que es aquella ruleta que está allá, con inscribirte en la página Viajar de Portugal. Te dan acceso a la ruleta y hay premios que incluyen lo que son hospedajes o algún souvenir. Así que vamos a ver qué nos toca. ¿Ella le podría dar un toque? A ver. ¿Tiene el correo electrónico? No, tienes que registrarse. Taza. Perfecto. Ahí tienes que rellenar. Muchísimas gracias. Gracias a usted que te Bueno, nos hemos ganado una taza de Viajar. Vamos a ver qué tal está. Uy, está muy bonita. No sé si es porque es el último día, pero hay dos secciones, lo que es Europa y el resto del mundo, pero la parte de Europa, el único más animado es Portugal, incluso hasta grupos musicales. El resto de los stands están prácticamente vacíos, hay alguna que otra persona, pero no hay nada así representativo. Y seguimos viendo, por supuesto, mi país favorito, Italia, no tiene mucha animación, pero aquí vieron algunas imágenes. Están promocionando a Islandia, tierra de hielo. Tuve la oportunidad de estar allí, de verdad que es algo especial. Es un país que tú mismo tienes que sacar tus conclusiones. Prácticamente no hay nada, pero es un país de tierra mágica. Bulgaria es un país que tienes que visitar, pues, principalmente su capital, Sofía, un país maravilloso y sumamente económico. En el país de Bulgaria tienen un chroma key, un fondo, y tú seleccionas el background que tú quieras y te toman una foto. Es como para motivarte los sitios emblemáticos y turísticos de Bulgaria. En este caso, miren esta foto que me acabo de tomar espectacular con este fondo. Y a su vez, esta fue para mí la favorita. Espectacular. Completamente gratis, me parece una iniciativa muy buena porque te motiva a que tengo que visitar este sitio y tomarme la foto real. Tuve la oportunidad de visitar Bulgaria, su capital Sofía nada más, y es un país maravilloso. Así que pronto volveremos. Esta fue la parte europea. Ahora vamos en el otro pabellón. Asumo que está Asia y Latinoamérica.
La experiencia en Fitur ha sido maravillosa. Compartir, conocer, degustar sabores, culturas y sobre todo la gente, representando con orgullo a su país. Todos fueron extraordinarios, pero uno de mis favoritos fue mi México querido. Tuve la oportunidad de vivir en México mucho tiempo y de verdad que cuando vi ese stand, las emociones fueron inevitables expresarlas. México es un país maravilloso, lleno de gente cálida y sobre todo de tradición y cultura. Bueno, esto es inmenso, efectivamente. El área de Latinoamérica tiene más sabor, como todo buen latinoamericano, todos sus países. Ese baile que vieron hace poco son del país de Uruguay, muy distinto, nunca lo había visto. Y bueno, Colombia, México, no podrían faltar con su emoción que los caracteriza. Una feria de turismo es en realidad un mapa comprimido. En un mismo pasillo conviven volcanes, playas, mercados y siglos de historia, cada uno reducido a un stand de pocos metros cuadrados. Lo primero que define a cada país no es su bandera, sino lo que decide poner enfrente: comida, paisaje o tradición. Esa elección ya cuenta una historia antes que nadie diga una palabra. El recorrido empieza con el olfato. Pan recién horneado, especies, café molido. La gastronomía siempre llega primero, como una invitación silenciosa a detenerse. Después llega lo visual, pantallas con paisajes en bucle, costas, montañas, ciudades nocturnas. Cada país elige su mejor postal y la repite hasta que se vuelve memorable. Y entre medio los objetos, artesanías, textiles, instrumentos, piezas que representan generaciones de oficio condensadas en una mesa de exhibición. Ahí es donde se nota la diferencia entre un destino y una cultura completa. La música, cuando aparece, cambia el ritmo de todo el pabellón. De repente el pasillo tiene un acento distinto y eso basta para que la gente se detenga. Solo existirán momentos suspendidos en el tiempo que nadie recordará. Y cuando llego a casa me digo Al final lo que queda no son los países por separado, sino el patrón. Cada stand es una versión condensada de cómo ese lugar quiere ser visto. Su mejor plato, su paisaje más fotografiado, su pieza de artesanía más representativa. Y en ese ejercicio de síntesis está quizás la función real de una feria de turismo: convertir un país entero en una primera impresión. Una experiencia maravillosa, compartir
y descubrir muchas culturas, muchos países. Hay países que tengo que admitir no había escuchado en mi vida, a pesar de que mi pasión son los viajes. Pero siento que faltaron muchísimos más, especialmente Asia, porque llevo rato buscando y lo que he visto es Europa y a su vez todo lo que es Latinoamérica, que está muy bien representada, excepto Venezuela. Punto negativo para Venezuela: no solo están y fue de la aerolínea. Entendemos la situación en estos momentos cuando estoy grabando el video, que es cuando pasó lo que pasó con Estados Unidos y Venezuela. Asumo que es por eso. Pero de resto, aquí llegamos a Japón. Por fin encontramos Asia. Aquí se encuentra Vietnam, sin presencia como tal, asumo que están tomando un descanso. Bueno, aquí tenemos a las chicas de Vietnam. Filipinas. Este país está de moda, Uzbekistán. Lamentablemente me interesa muchísimo obtener información, pero no hay nadie aquí en el stand. Pero créeme que las bellezas que tiene este país son maravillosas y sobre todo muy económico. Turismo no explorado. ¿Qué es esto? What is it? Té jazmín con leche fresca. Té jazmín con leche fresca, gracias. Me detuve en el stand de China para obtener mucha información, ya que es un país algo atípico y desde hace mucho tiempo quiero visitar. Y hay ciertas restricciones y documentación que necesito, así que me informé absolutamente de todo. Espero que hayas disfrutado esta Feria del Turismo aquí en Madrid 2026. De verdad que es maravilloso ver todas las culturas juntas, es como un viaje interno que acabo de hacer y se obtiene información muy importante para aquellos destinos que no hayas visitado o no conozcas aún. El mejor regalo que me puedes dar, me gusta y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo destino. Chao, chao.